Bueno, tengan todos muy buenos días. Bueno, en vista de que nadie se ha conectado, ¿verdad? Haré la espera de 5 minutos para que se conecten, ¿verdad? Los que se unirán a esta tutoría número 5 de funciones trigonométricas. Vamos a hacer espera de 5 minutos y iniciamos con la agenda.
Bueno, pues ya pasaron los 5 minutos que se iban a dejar de espera, ¿verdad? Sean todos bienvenidos a la tutoría número 5 presencial. En este caso se está dando virtual, pues todos sabemos, ¿verdad? Por la situación que está pasando no solo nuestro país, sino que todo el mundo, pero estamos haciendo la lucha, ¿verdad? Por tratar de salir adelante y terminar, ¿verdad? Lo que nos hemos propuesto. Bueno, la tutoría número 5 se trata de lo que es el tema de funciones trigonométricas. Espero que en el transcurso de la tutoría pues puedan unirse los estudiantes y si no pues espero que puedan lograr ver la grabación de la tutoría. Primeramente iniciaremos hablando sobre el concepto de ángulo. Bueno, no sé si, como les decía, ¿verdad? Logren ver lo que es la grabación, pero también se hizo una tutoría virtual de repaso el día jueves, donde se vieron algunos de los conceptos que vamos a ver este día, pero lo vamos a ver como retroalimentación para poder abordar los ejercicios propuestos que están en la agenda. El concepto de ángulo es fundamental en el estudio de la trigonometría. Con mucha frecuencia en la enseñanza secundaria se indica que un ángulo es la unión de dos rayos, como lo presenta la figura, la unión de estos dos rayos con su origen en común, que en esta figura a su origen le llamamos O. Y se utilizan tres formas diferentes de denotarlo según la conveniencia. El ángulo de la figura se puede denotar así como el ángulo O, ¿verdad? Este de acá lo llamamos por su origen, el ángulo teta lo llamamos por el nombre del ángulo, o el ángulo A o B, que es por el que está formado, ¿verdad? Todo, la unión de los dos rayos y en conjunto su origen. Y esta sería la representación de este ángulo que se definió, ¿verdad? Anteriormente. El ángulo se representará en el sistema de coordenadas cartesianas, que es lo que nosotros vamos a ver a continuación, de forma que el lado inicial, que sería este, ¿verdad? Como se nos presenta, lado inicial en el eje de las X, en el eje de las X donde está positivo, ¿verdad? Siempre estará en la parte positiva del eje X y el vértice en el origen. Aquí tenemos lo que es el vértice, donde se intersectan los dos ejes, el eje de las X y el eje de las Y. Y el vértice en el origen del sistema de coordenadas. Un ángulo representado de la manera indicada, como nos indican en la presentación, se dice que está en posición estándar como se observa en la figura, ¿verdad? Cuando tengamos un ángulo de esta manera vamos a decir que está en una posición estándar. ¿Verdad? Nos presentan el lado inicial, el vértice en la intersección de los dos ejes y el lado final lo tenemos en el segundo cuadrante y aquí medimos lo que es el ángulo teta. La rotación del lado inicial puede darse en sentido contrario al movimiento de las agujas del reloj, en cuyo caso se dice que la medida del ángulo es positiva. Sabemos que el movimiento de las agujas del reloj va de esta forma, ¿verdad? Iniciamos de acá, va de esta forma. Va de esta forma. Pero si el movimiento de las agujas del reloj va en sentido contrario, iría hacia este lado. Hacia este lado, como lo presentan la figura 3, ¿verdad? Va de esta forma, en sentido contrario al movimiento de las agujas del reloj. Si tenemos el ángulo que se va moviendo de esta forma, en sentido contrario a las agujas del reloj, vamos a decir que la medida de ese ángulo es positiva, ¿sí? Debemos de determinar esto, ¿verdad? Y de tenerlo muy en cuenta, porque con solo saber estas pequeñas definiciones, vamos a poder identificar qué medida, o si es positiva o si es negativa la medida del ángulo que se me está presentando. En este caso, si lleva esta forma en sentido contrario de las agujas del reloj, va a ser ángulos positivos. En caso contrario, sería en rotación en sentido de las agujas del reloj, ¿verdad? Si nos fijamos, va en sentido de las agujas del reloj.
Entonces vamos a decir que sus medidas del ángulo son negativas. En sentido de las agujas del reloj es negativa la medida, en caso contrario de las agujas del reloj son ángulos positivos. Entonces debemos de tener muy en cuenta estas definiciones para poder identificar si son positivos o negativas las medidas del ángulo que me están presentando. Bueno, y a continuación se tiene lo que es el primer ejercicio propuesto en la agenda. Me piden representar en forma estándar cada uno de los ángulos cuyas medidas se dan a continuación. Y me dan literal I menos 925 y el literal 2 y 700 grados. Cuando me dicen en forma estándar voy a utilizar lo que es la forma cartesiana, ¿verdad? Que vimos anteriormente y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Bueno, ahorita vamos a trabajar el primer literal que vamos a tener de esta forma. ¿Por qué? Lo vamos a explicar a continuación. Bueno, podemos notar con anticipación, ¿verdad? Que el ángulo que nos dan es negativo. Me dicen que el ángulo es menos 925, ¿sí? Vamos a dar la solución. Lo dado negativo. ¿A qué? Bueno, ¿qué debemos de tener en cuenta? Que para trazar menos 925 vamos a iniciar ¿cómo? ¿Cómo vamos a iniciar? ¿Cómo vamos a iniciar en el plano cartesiano? Si está negativa la medida, vamos a iniciar en sentido horario, ¿verdad? En sentido de las agujas del reloj. Entonces, si tenemos el lado inicial de esta forma, aquí tendríamos el lado inicial porque va a ser de manera estándar. Entonces, de aquí, voy a hacer con rojo, el lado inicial, tenemos el lado inicial, ¿verdad? En el eje X, en la parte positiva. Entonces, iniciaríamos desde acá, ¿verdad? En sentido horario. Para tener 925, ¿cuántas veces debemos de? Bueno, no vamos a hacer así. Debemos de, si damos una vuelta y llegamos nuevamente al lado inicial, entonces hemos dado una vuelta completa, que sería menos 360, ¿sí? ¿Por qué? Porque la medida sería negativa porque va en sentido horario, ¿verdad? O en sentido de las agujas de reloj, serían menos 360. Ah, pero nosotros lo que queremos es menos 925, entonces damos otra vuelta. Otra vuelta. Y termino otra vez acá, entonces, ¿qué he dado? ¿Qué otra medida he dado? Otra vez, otra vuelta de menos 360 grados, ¿sí? ¿Cuánto me suman estas dos cantidades? Pues me suman
0, 6, 6 serían 12. Pongo 2, me llevo 1, 3, 3. Los vamos a sumar, ¿por qué? Porque tenemos signos iguales y colocamos el mismo signo. Nos van a quedar siempre negativas, pero es una suma. 3 más 3, 6 y 1, 7. Entonces hasta aquí he dibujado menos 720 grados. Pero lo que yo quiero es menos 925. Entonces, ¿qué debo de hacer? ¿Cuánto me hace falta para llegar a menos 925? Me hacen falta 205, ¿verdad? Menos 205. Entonces, ¿y qué voy a hacer entonces? Hasta aquí he dado 2 vueltas y tengo menos 720, ¿sí? Ahora vengo, como sé que ya he dado 2 vueltas, me he dado 2 vueltas, la última vuelta, que es la que tengo trazada, ¿verdad? Con anterioridad, aquí, esta última vuelta llega hasta acá donde me está marcando que he dado o he recorrido menos 205, que era lo que me faltaba para completar menos 925. Porque si nos fijamos y hacemos la suma, ¿verdad?, de los datos obtenidos, tengo signos iguales, se suman y coloco el mismo signo. Entonces sería 0 más 5, 5, 2 más 0, 2, 7 más 2, 9. Sería menos 925, que era lo que me estaban pidiendo, ¿verdad? Trazar el ángulo dado sabiendo que sea negativo. Como sabemos que es negativo, entonces vamos a iniciar en sentido de las agujas de reloj, que es lo que hemos hecho acá, ¿verdad? Por eso sabemos cómo trazarlo. Primero hacemos 2 vueltas, ¿verdad? Que en las 2 vueltas me suman menos 720 porque cada vuelta serían 360 grados. No hay que olvidar, ¿verdad? Son grados. Son grados. Siempre hay que ponerle esta notación en grados. Entonces, ya teniendo ese menos 720 grados, indico cuánto me hace falta para llegar a ese ángulo. Entonces, dijimos que nos hacían falta menos 205 grados. Luego, inicio nuevamente desde el lado inicial y mido menos 205 grados y allí voy a trazar lo que es el lado final, que es la flechita que tenemos por acá, ¿verdad? Entonces trazamos lo que es el lado final y el ángulo que me hacía falta era menos 205. ¿Sí? Aquí lo tenemos, que al sumar estos dos ángulos tengo la medida de menos 925, que era lo que me pedían, ¿verdad? Bueno, hasta aquí tenemos lo que es el literal y ahora vamos a verificar. Bueno, tenemos en cuenta, ¿verdad?, que debemos de indicar de manera, en este caso yo se los hice de esta manera porque no tengo, ¿verdad?, algo con que estarlo midiendo, pero ustedes en sus casas pueden tener, ¿verdad?, a la mano lo que son la regla, el compás y el transportador, y con el transportador pueden medir lo que son el ángulo. Bueno, ahorita vamos a estudiar lo que es el segundo literal, el literal 2i. El literal 2i me dice que debo de representar lo que son 700 grados, ¿sí? Eso es lo que me pide, ¿verdad? Representar lo que son 700 grados. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar en cuenta lo mismo que hice en el ejercicio anterior, ¿sí? Para darle solución vamos a tener lo siguiente.
Recordemos que para trazar un ángulo en posición estándar, su lado inicial siempre debe de estar en el eje de las X, en el eje positivo, ¿verdad? Bueno, debemos notar que para trazar un ángulo positivo, ¿qué debemos de hacer? En este caso, ¿verdad? En el ángulo positivo es 700. ¿Qué debemos de hacer? Pues primeramente saber que si tenemos el lado, en este caso, si tenemos el lado inicial, ¿verdad? Como siempre nos están pidiendo de manera estándar, tenemos el lado inicial en el eje positivo de las X, el lado inicial está acá. Entonces, ¿cómo debe de ir? ¿Cómo debemos de trazar el ángulo? Pues sería en sentido contrario de las agujas del reloj, ¿verdad? Vamos de esta manera. Pero antes de eso, ¿verdad? Aquí está trazado el último ángulo que debemos de encontrar. ¿Por qué? Porque sabemos que primeramente vamos a trazar la primera vuelta, que sería 360 grados. Venimos y trazo una vuelta, ¿verdad? En sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Por qué? Porque el ángulo es positivo, ¿sí? Bueno, ya tracé la primera vuelta que mide 360 grados. Pero como yo quiero 700, no 360 grados, entonces a eso le sumo otra vuelta, iniciando el lado inicial, ¿verdad? Valga la redundancia. Se fijan, me está quedando algo chuequito, ¿verdad? Pero porque no tengo medidas exactas en este momento. Entonces a esto le voy a sumar otra vuelta, que serían otros 360 grados. ¿Cuánto tengo hasta ahí? Tengo 0, 6, 6, 12, 2 y me llevo 1, 3 y 3, 6 y 1, 7. Entonces no son dos vueltas, ¿verdad? ¿Cuántas vueltas serán? Solamente una, y vemos, en este caso, ¿verdad? Si se fijan, ¿por qué? Porque me da 720 grados. ¿Y qué es lo que yo quiero? 700 grados nada más. Entonces, y este se pasa, entonces no es otra vuelta completa, ¿sí? Que vamos a trazar, como ya tengo 360 grados, ¿cuánto me hace falta para llegar a 700? ¿Cuánto me hace falta? ¿Qué es lo que puedo hacer? Puedo restarle, ¿verdad? A 700 la vuelta que ya di. 700 menos 360 grados me da igual a 0. El 7 le presta el 0 y me queda en valor de 10. 10 menos 6 es 4. Y este 7 quedó en valor de 6. 6 menos 3 es 3. Entonces, ¿cuánto me hace falta? Me hace falta 340 grados, ¿verdad? Entonces, no es una vuelta completa, porque la vuelta completa es 360. Entonces, vengo y es lo que tengo trazado acá, ¿verdad? Trazo nuevamente desde el lado inicial y mido 340. ¿Qué me quedaría acá? Que este sería lo que es el lado final, ¿verdad? El lado final, ¿sí? Entonces, el ángulo sería este de acá, ¿verdad? Que va a medir 340 grados. El último, ¿verdad? Pero como ya di una vuelta completa que valía 360 grados, al final así vamos a representar el ángulo positivo de 700 grados, ¿sí? Pero primeramente dimos una vuelta y luego dimos la vuelta que el porcentaje que nos hacía falta para llegar a los 700 grados, un ángulo positivo, ¿verdad? Por lo tanto, lo trazamos en sentido contrario a las agujas del reloj. Hay que tener en cuenta eso, ¿verdad? Los ángulos
positivos, perdón, van a ir en sentido contrario a las agujas del reloj y los ángulos negativos en sentido de las agujas del reloj, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado en identificar cómo vamos a trazar este tipo de medidas de ángulo. Bueno, aquí representamos en forma estándar cada uno de estos ángulos con estas medidas, ya sea positivas y negativas, pues ya sabemos cómo debemos de representarlas y qué debemos tomar en cuenta para trazar estas figuras. Bueno, otro tema muy importante es lo siguiente. Debemos de tener en cuenta que 180 grados equivale a tener pi radian, que esto también equivale a que un grado es igual a pi sobre 180 radian y un radian igual a 180 grados sobre pi. Los anteriores igualdades describen la forma de cómo convertir entre estos dos sistemas. Primeramente, debemos de tener en cuenta, esto es muy importante, debemos de saberlo, así es que recomiendo que lo saquemos, ¿verdad?, en un papelito aparte o escribirlo aparte para tenerlo presente, ¿verdad?, y a la mano. Para convertir de grados a radianes o aprendérselo, ¿verdad? Está algo fácil esta forma. Para convertir de grados a radianes, la medida dada se multiplica por pi entre 180 grados. Luego, para convertir ahora de radianes a grados, la medida dada se va a multiplicar por 180 grados entre pi. Teniendo esto en cuenta, vamos a realizar lo que es el siguiente ejercicio propuesto en la agenda. Bueno, me piden convertir, lo vamos a hacer aparte. Me piden convertir de grados a radianes o radianes a grados, según sea el caso, ¿verdad? Lo que me estén dando en los literales, la medida de los siguientes ángulos. Pues vamos a convertir y lo vamos a hacer más despacio en lo siguiente. Primero vamos a convertir en el literal A, me dicen, me dan la medida del ángulo menos 60 grados. Tengo en el literal I, grados. Entonces, ¿qué debo de hacer? Debo de convertir grados a radianes. Debo de convertir de grados a radianes, entonces vamos a utilizar pi sobre 180. Vamos a utilizar lo que es pi entre 180 grados. Entonces voy a hacer lo siguiente. Tener menos 60 grados
pi sobre 180 grados. Entonces, al multiplicarlo, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar menos 60 grados menos 60 grados menos 60 grados por pi en 380 grados. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Lo que debemos de hacer es simplificar. ¿Sí? Este de acá, el grado, la notación se va a simplificar y me va a quedar en, bueno, aquí me faltó algo. Aquí, ¿verdad? Es pi radian, porque al simplificarse los grados me va a quedar como pi radiana, ¿sí? Entonces me queda menos 60 grados. Bueno, aquí vamos a simplificar de una vez. Se simplifican los grados, ¿verdad? Y me queda 60 sobre 180 pi radian. ¿Sí? Luego simplifico la fracción que me quedó. Saco mitad. Mitad de 60 es 30. Mitad de 180 es 90. Mitad de 30 es 15. Mitad de 90 es 45. Ahora, ¿será que tiene mitad ambos miembros? No, ¿verdad? Porque no termina en cifra par ni en cero. Entonces, ¿qué tendrá? Vamos a ver si tiene tercera. ¿Qué consta que tiene tercera? Pues que al sumar los dígitos del número me den un múltiplo de 3. 5 más 1 es 6. 6 es múltiplo de 3. Y 5 más 4 es 9. Y 9 es múltiplo de 3. Entonces tiene tercera. Saco tercera de 15 es 5. Y tercera de 45 es 15. Ahora ya no tienen tercera, ¿verdad? Porque 5 no es múltiplo de 3, pero tienen quinta y también 15 tiene quinta. Quinta de 15 es 3, porque 3 por 5 es 15 y quinta de 5 es 1. Entonces el resultado de convertir los grados a radianes me queda como un tercio, menos, ¿verdad? Menos un tercio, porque el signo no se me quita porque tengo menos y más. Menos entre menos me da, menos entre más, perdón, me da menos. Entonces me queda un tercio de pi radian. ¿Sí? Un tercio de pi radian. Bueno, ahora vamos a hacer el siguiente literal. Literal 2. Literal 2 me pide, bueno, me da 7 radian. Entonces la solución sería que debo de convertir de radianes a grados.
Bueno, para este, ¿verdad? Debíamos de convertir de radianes a grados. Entonces vamos a multiplicar los 7 radianes que me dan por la otra fórmula, ¿verdad? Que era 180 grados entre pi radian. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En este caso no se van a simplificar los grados como hicimos anteriormente, sino que los radian. Este radian se simplifica con este radian. Entonces nada más me queda la multiplicación de 7 por 180 grados entre pi. Ahora hagamos la multiplicación. ¿Cuánto es 7 por 180 grados? 7 por 180 es igual a 1260. Entonces tendríamos 1260 grados entre pi. Tengo 1260 grados entre pi. Luego, ¿qué hacemos? Pues bueno, lo podemos dejar de esta manera, ¿verdad? Está expresado en grados ya. 1260 grados entre pi. Lo dejamos de esa manera y ahí hemos convertido de radianes a grados. Porque otra manera era dividir, ¿verdad?, los 1260 grados entre pi, que eso sería igual a 401. Sería igual a 401.07, ¿verdad? Pero lo podemos, como les decía, lo podemos dejar de esta manera. Que otra manera es hacer la división, ¿verdad? 401.07 grados. Y ya lo expresamos como grado. Bueno, ahí hemos terminado lo que son dos literales. El literal I y el literal 2i. Faltaría el literal 3, que es menos 12 pi entre 5. Entonces, ¿a qué lo debo de convertir? Sería a grados o a radianes. En este caso sería a grados, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo. Voy a borrar esto por acá para hacer el literal 3. Me dice que es igual a menos 12 pi entre 5. Menos 12 pi entre 5. Entonces, para la solución debemos de tomar en cuenta que se debe de convertir de radianes a grados. Y vamos a utilizar la primera fórmula. Perdón, vamos a utilizar lo que es esta última fórmula que vimos. Entonces, tendremos lo siguiente. Menos 12 pi entre 5 por 180 grados sobre pi radian. Entonces se me simplifica esto con esto y solo me va a quedar en grados. Ahora me queda menos 12 pi, perdón, menos 12 por 180 grados entre 5.
Hago la multiplicación. Menos 12 por 180 grados me da igual a 2160. Menos 2160. 2160 grados. Este es 2, ¿verdad? Entre 5. Aquí podemos simplificar, ¿verdad? Debemos de sacar quinta. Quinta de 5 es 1. Y quinta de 2160, pues tenemos que dividir 2160 entre 5. Y eso me da 432. Recordemos que el signo siempre lo va a llevar, ¿verdad? Porque menos entre más es menos. Entonces, menos, ahora 432 grados entre 1 es 432 grados. Y ahí tenemos la respuesta, ¿verdad? Ya lo pasamos de radianes a grados, ¿sí? De esa forma, utilizando esa fórmula, ¿verdad? Ven que es muy fácil aplicarla, solamente hemos de saber, ¿verdad? De que si lo vamos a convertir de radianes a grados o de grados a radianes para aplicar cualquiera de las dos fórmulas que se nos han brindado en la teoría. Bueno, ya hicimos este ejercicio, pasamos al siguiente tema, que son lo que es las razones trigonométricas. Dentro de las razones trigonométricas tenemos 6, lo que es el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. A partir de que calculamos o encontramos lo que son las razones trigonométricas, a partir de este triángulo rectángulo, ¿verdad? Que está definido por 3 lados, un ángulo de 90 grados y 2 ángulos de 45 cada uno. Tenemos también los 3 lados denominados como A, B y C, donde A y B son catetos y C es la hipotenusa. Tenemos los ángulos beta y alfa y también tenemos los vértices A, B y C que forman el triángulo rectángulo. Bueno, para determinar cuál es el seno de alfa, estamos representando, ¿verdad?, las razones trigonométricas para el ángulo alfa. Entonces, el seno de alfa va a estar dado por el cateto opuesto y la hipotenusa. ¿Quién es el cateto opuesto al ángulo alfa? Pues sería el que tenemos enfrente, ¿verdad? El cateto opuesto de alfa es A, entonces nos queda A. Y la hipotenusa, pues dijimos que era C, entonces sería A sobre C. Luego, el coseno de alfa está definido como el cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Quién es el cateto adyacente de alfa? Pues el que está al lado, ¿verdad? Que sería B. Entonces sería B entre la hipotenusa, que es C. La tangente de alfa es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ya sabemos que el cateto opuesto es A y el cateto adyacente es B. Entonces me queda A sobre B. Ahora, la cotangente de alfa está dado por el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Sería al revés, ¿verdad? Cateto adyacente, que sería B, entre el cateto opuesto, que es A. B entre A. Ahora, la secante de alfa está definida como la hipotenusa entre el cateto adyacente. La hipotenusa dijimos que era C, entre el cateto adyacente de alfa, que es B. De igual forma, la cosecante es la hipotenusa, sería C, entre el cateto opuesto, que es A. Y de esta forma están definidas las razones trigonométricas. Bueno, pero en este caso las estamos trabajando para alfa, ¿verdad? Ahora, si estuviéramos trabajando las razones trigonométricas para beta, A no sería el cateto opuesto, sino que sería B, ¿verdad? Porque es el que tiene enfrente. El cateto opuesto es el que tiene, el lado que tiene enfrente el ángulo. Entonces, para beta sería el cateto opuesto B y el adyacente sería A, porque es el que tiene al lado, ¿verdad? Pero en este caso solamente se definen las razones trigonométricas para el ángulo alfa. Pero de igual forma lo podemos hacer para el ángulo beta, ¿sí?
Pero hay que tener presente eso, ¿verdad? Que el ángulo opuesto para beta sería B y el ángulo adyacente sería A. Sería al revés. Bueno, y para poder comprender mejor estas razones trigonométricas, vamos a realizar lo que es el ejercicio 3 propuesto en la agenda. Nos pide hallar el valor de las 6 razones trigonométricas para el ángulo θ en posición estándar, tal que su lado terminal contiene al punto P menos 3,3. Y lo vamos a hacer a continuación. Bueno, continuando con la solución del ejercicio 3, en este caso me dicen que hay el valor de las 6 razones trigonométricas. Hallar las 6 razones trigonométricas. Para el ángulo θ en posición estándar. Tal que su lado terminal contiene, al punto P y me faltó θ. Bueno, para darle solución, obviamente, ¿verdad? Se presenta lo que es la gráfica, en otras palabras. Aquí de una vez la coloqué, pero teniendo el plano cartesiano, XY, en origen en O,
en 0, perdón. Trazamos, siempre hay que tener en cuenta que el lado inicial va a estar en el eje positivo de las X. Y aquí lo tenemos. El segmento JK me está indicando el de la parte inicial, ¿verdad? La parte final me la está indicando, la voy a ubicar a partir del punto, ¿verdad? El punto P menos 3,3. Busco menos 3 en el eje de las coordenadas de X, porque el menos 3 me está indicando que está ubicado en X y el 3 me está indicando que está ubicado en Y. Entonces tengo menos 3, que es este de acá, ¿verdad? Menos 3, y me desplazo 3 hacia Y, que sería el 3 como por acá, ¿verdad? Aquí donde está ubicado, está el punto menos 3,3. Entonces aquí en este punto, a partir del origen al punto, voy a trazar este otro rayo donde va a estar ubicado el lado terminal, ¿verdad? Porque así me dice, tal que su lado terminal contiene el punto menos 3,3, entonces aquí debe de estar el lado terminal. Tengo el lado inicial, el lado terminal. Ahora busco a partir de esto cuánto es el ángulo, cuánto me mide el ángulo. Y el ángulo mide 135 grados. ¿Por qué? Porque iniciamos en sentido contrario a las agujas del reloj, por eso tiene la medida del ángulo positivo. Otra cosa importante. Primeramente, ¿verdad? Debemos de encontrar lo que es la hipotenusa, porque la hipotenusa sería la distancia, ¿verdad? O D. Nos fijamos, pasamos este de acá, ¿verdad? Para este lado de acá y formamos lo que es un triángulo rectángulo, ¿sí? Por eso es lo que vamos a encontrar la hipotenusa. Entonces, encontrará ¿cómo lo encontramos? Pues tenemos que, en este caso, vamos a llamar D va a ser igual a la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. Entonces, D va a ser igual a la raíz cuadrada. ¿Quién es X? X sabemos que es menos 3 y Y sabemos que es 3. Entonces sería menos 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. D va a ser igual a la raíz cuadrada. Menos 3 al cuadrado es menos por menos da más. 3 por 3 da 9. Luego 3 por 3, 9. Entonces D va a ser igual. Ahora hacemos la suma. 9 más 9 es 18. Ahora, para sacar de la raíz este 18, lo que hacemos es descomponerlo. O de una vez, ¿verdad? Hacerlo en la calculadora, pero lo podemos hacer de esta manera. Mitad de 18, 9. Tercera de 9, 3. Y tercera de 3, 1. Entonces, esto lo puedo expresar como 2 por 3 al cuadrado, donde el 3 al cuadrado puede salir de la raíz, porque eso significa como, pero el D me quedaría como 3 raíz cuadrada de 2.
De esta forma me quedaría expresado lo que es la hipotenusa, o D, ¿verdad? En otras palabras. Entonces aquí encontré lo que es el valor de D. Lo voy a poner por acá. Y para encontrar las razones trigonométricas voy a dejar el espacio. Entonces voy a tener como datos, acá los voy a colocar. Tengo que x es igual a menos 3 a 3. Y también tengo que D, que es la hipotenusa que acabo de encontrar, es el 3 raíz de 2. De esta forma me queda expresado el valor de D. Ahora vengo y con estos datos voy a determinar las 6 razones trigonométricas. Primeramente voy a determinar el seno de, como ya tenemos lo que es el ángulo tenemos que es 135 grados, entonces el seno de 135 grados va a ser igual a, ¿cuál dijimos que era para determinar lo que es el seno de alfa? Sería el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Sobre la hipotenusa, ¿verdad? Y la hipotenusa es el valor de D. Entonces, tengo que, entonces sería 3 entre 3 raíz de 2. Luego voy a expresar lo que es el coseno de teta. En este caso, el coseno de 135 grados. Menos 3, que sería el cateto adyacente, sobre la hipotenusa. Menos 3 entre 3 raíz de 2. Luego sería la tangente de 35 grados. Va a al cateto opuesto entre el cateto adyacente, que es igual, cateto opuesto es 3 y el cateto adyacente es menos 3. Luego tenemos a la cotangente, que sería lo contrario, ¿verdad? El adyacente sobre el opuesto. Siempre, ¿verdad? La cotangente del ángulo de 135 grados. Cateto adyacente sobre el opuesto. Menos 3 sobre 3.
Luego nos hacen falta dos, ¿verdad? Lo que es la cosecante y la secante. La secante de 135 a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Entonces voy a tener que 3 raíz de 2 entre el cateto adyacente, que es menos 3. Luego la cosecante va a estar dada como a la hipotenusa entre el cateto opuesto. 3 raíz de 2 entre 3. Bueno, pero esto los primeros dos los podemos racionalizar para que la raíz no me quede en la parte del denominador, sino que en la parte del numerador y se me simplifique más la expresión. ¿Cómo así racionalizar? Pues cuando vamos a racionalizar debemos de multiplicar al numerador y el denominador por la parte que queremos que... Bueno, sabemos que 3 y 3 se simplifica, ¿verdad? Entonces me queda nada más 1 sobre raíz de 2. Pero la raíz de 2 por raíz de 2 es igual a, cuando se multiplica, esto me queda 1 por raíz de 2, raíz de 2. Y cuando se me multiplica me quedaría raíz de 2 al cuadrado, ¿verdad? Porque se multiplica 2 veces. Pero la potencia con la raíz se simplifica y esto me queda nada más raíz de 2 sobre 2, nada más quedó 2 de esta forma, y ahí ya lo racionalicé. De igual forma voy a racionalizar este otro, este con este se me simplifica y aquí me queda menos 1, ¿verdad? Porque el signo no se quita, entonces me queda raíz de 2 sobre raíz de 2. Entonces de igual forma, ¿verdad? Aquí me quedaría menos raíz de 2 sobre raíz de 2 por raíz de 2, raíz de 2 al cuadrado. Entonces la potencia con la raíz se simplifica y esto va a ser igual a menos raíz de 2 entre 2. ¿Sí? De esa forma me queda ya racionalizado. En esta parte de acá lo puedo simplificar. 3 entre 3 me da 1, ¿verdad? Pero más entre menos es menos. Entonces me queda menos 1. De igual forma acá, ¿verdad? 3 entre 3 a 1, pero menos entre más es menos. Entonces me queda menos 1. Me queda de esta forma el valor de la tangente de 135 grados. De igual forma acá, ¿verdad? Acá lo que puedo simplificar aquí ya no lo racionalizo. ¿Por qué? Porque la raíz la tengo en la parte del numerador. Ya no es necesario racionalizar. Entonces simplifico el 3 con el 3 y nada más me queda más entre menos, menos. Raíz de 2 entre 1, raíz de 2. Entonces me queda menos raíz de 2. En esta parte de acá me queda el 3 entre 3 a 1, ¿verdad? Raíz de 2 entre 1, raíz de 2. Y me queda de esta forma. Aquí he encontrado lo que son las 6 razones trigonométricas para el ángulo θ, que en este caso θ tenía valor de 135 grados. Con el punto menos 3,3, que serían los valores de x y y con hipotenusa de d igual a 3 raíz de 2. Aquí hemos encontrado lo que son las 6 razones trigonométricas. Espero se haya comprendido el proceso, porque más adelante ustedes estarán trabajando con este tipo de ejercicio. Bueno, y como siempre, ¿verdad? Si no se comprendió a la hora de que ustedes están revisando la grabación,
pues intentemos, ¿verdad?, resolver nuevamente el ejercicio con nuestros propios, ¿verdad?, eh, trabajándolo individualmente nosotros sin ver la grabación, y luego revisar nuevamente la grabación a ver en qué me he equivocado o si lo he comprendido bien. Y ya lo comprendí, pues tratar la manera de hacer otros ejercicios similares a este para estar practicando, porque esa es la idea, ¿verdad?, de seguir practicando y aplicando las propiedades para que no se nos olvide. Bueno, a continuación vamos a estudiar lo que es el círculo unitario y está representado de esta manera, ¿verdad?, en el plano cartesiano XY. Y tenemos el triángulo rectángulo, ¿verdad?, donde tenemos el coseno y el seno. Si nos fijamos, aquí tenemos el coseno y el seno está en esta forma, pero esta se pone paralelamente a esta, entonces lo trazamos a esta parte de acá como el seno de alfa. Y este el coseno de alfa, ¿sí? Entonces el coseno de alfa y el seno de alfa, y vamos a tener lo que es la hipotenusa como R, que sería el radio de la circunferencia o el círculo unitario. Bueno, y tenemos también, ¿verdad?, que el plano cartesiano se divide en 4 cuadrantes. Cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Bueno, tenemos lo siguiente, ¿verdad? Tenemos lo que son las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas, la cotangente de alfa es igual a coseno de alfa entre el seno de alfa. ¿Por qué? Porque en esta ocasión el cateto opuesto para alfa sería el seno de alfa y el cateto adyacente sería el seno de alfa, ¿sí? Entonces la cotangente de alfa va a estar dada como, la podemos reescribir en otras palabras como la coseno de alfa entre el seno de alfa. La tangente de alfa la podemos reescribir como el seno de alfa entre el coseno de alfa. Y el seno de alfa, ¿cómo lo vamos a escribir? Como AP, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí está, ¿verdad? AP. Los vértices AP forman, o este es el segmento que está formando el seno de alfa entre la hipotenusa, que sería R, ¿sí? Y el coseno de alfa sería OA, ¿sí? ¿Por qué? Sería el segmento del origen hacia el punto A que está formando lo que es el coseno de alfa entre R, que sería el radio o la hipotenusa, en otras palabras. Entonces, R o el radio va a estar dado como la raíz cuadrada del seno de alfa, que está definido como el segmento AP entre R, pero nada más tomamos lo que es el segmento AP, ¿sí?, al cuadrado más el segmento OA al cuadrado, ¿sí, verdad? Tenemos de esta manera. Eso sería con respecto al círculo unitario. Bueno, el signo de las razones trigonométricas según el cuadrante se encuentra en lo siguiente. En las funciones tenemos el seno, el coseno, la tangente, la secante, la cosecante y la cotangente. Bueno, hay que tener en cuenta, ¿verdad?, este cuadrito. ¿Por qué? Porque cuando apliquemos el seno, la función, en el primer cuadrante va a tener signo positivo, en el segundo signo positivo, en el tercer cuadrante va a tener signo negativo y en el cuarto de igual forma, signo negativo. El coseno, positivo, primer cuadrante, negativo segundo, negativo tercero y positivo cuarto cuadrante. La tangente es positivo en el primer cuadrante, negativo en el segundo, positivo en el tercero y negativo en el cuarto cuadrante. La secante sería positivo en el primero, negativo en el segundo, negativo en el tercero y positivo en el cuarto cuadrante. La cosecante serían positivos los dos primeros cuadrantes y negativos los dos últimos cuadrantes. La cotangente tendremos positivo en el primero y en el tercero y negativo en el segundo y en el cuarto cuadrante. Tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, y presente esta tablita al momento de graficar este tipo de funciones. Bueno,
Y a continuación se presenta lo que es el ejercicio 4 propuesto en la agenda. Me pide hallar el valor de las 5 razones trigonométricas restantes para el ángulo θ en posición estándar. ¿Por qué me piden solamente 5? Porque ya me lo dan, ¿verdad? En el ejercicio una de las 6 razones, que es el coseno de θ. Me dicen que está expresado como menos raíz cuadrada de 3 entre 2. θ en el cuadrante 3. Vamos a hacerlo a continuación. Bueno, algo que debemos de tener en cuenta es que el coseno de θ es igual a menos raíz cuadrada de 3 entre 2. ¿Sí? Está representado de esta manera. Entonces, para darle solución al ejercicio, me dicen que θ está en el tercer cuadrante. Tercer cuadrante, ¿verdad? Bueno, eso es lo que nos da. Pero hemos de saber quién representa lo que es el coseno de θ para formar lo que es el ángulo, el triángulo, perdón, rectángulo. Bueno, no es necesario representar lo que es el triángulo. Vamos a hacerlo de... Sabemos que el coseno de θ es el cateto adyacente. En otras palabras, vamos a identificarlo de esta manera. El punto X, Y. X, Y. Sería como el punto está en el lado terminal del ángulo θ, dado que el coseno de es menos raíz cuadrada de 3 entre 2, se puede tomar a D, que sería la hipotenusa, como 2, y a X como menos raíz de 3. Entonces tendremos que X sería menos raíz de 3. ¿Por qué? Porque el ángulo debe estar en el tercer cuadrante. Entonces el X sería negativo, menos raíz de 3, y D, que sería la hipotenusa, como 2. Entonces, a partir de esto puedo encontrar lo que es el valor de Y. Entonces, D va a ser igual a la raíz, no, forma D al cuadrado es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. Entonces, D al cuadrado ya tengo que es 2, ¿verdad? Entonces coloco 2 al cuadrado igual a X al cuadrado, que sería menos raíz de 3 cuadrada de 3, raíz cuadrada de 3 al cuadrado más Y al cuadrado.
Entonces, ¿cuánto es 2 al cuadrado? Pues es 4, ¿verdad? ¿Y cuánto es raíz? Bueno, la raíz se simplifica con la potencia y el signo menos, menos por menos da más, queda positivo, entonces me queda 3 más y al cuadrado. Entonces despejo a y. Dejo sola y, entonces el 3 estaba sumando, pasa a restar. Me queda que y al cuadrado. 4 menos 3 es 1. Y al cuadrado. Entonces tengo que la raíz cuadrada de 1 es igual a y. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 1? Pues es 1, ¿verdad? Entonces y es igual a 1. Pero para esto hay que analizar dos cosas, ¿verdad? Tenemos más o menos la raíz cuadrada de 1. Entonces tenemos dos signos, más o menos 1. Entonces, ¿a quién vamos a tomar? Como el punto debe estar en el tercer cuadrante, también debemos de analizar que el valor de y debe de ser negativo para que esté en el tercer cuadrante. Entonces vamos a tomar a y como menos 1, ¿sí? Entonces tomamos a x como negativa y a y también como negativo. Ahora vamos a encontrar lo que son las 5 razones trigonométricas que nos hacían falta. Primeramente la del seno de teta, seno, luego, bueno, la del coseno, la vamos a volver a reescribir, coseno, tangente, tangente, estamos hablando de teta, ¿verdad? Entonces lo voy a colocar por acá, coseno de teta, seno de teta, tangente de teta, cotangente de teta, secante de teta y cosecante de teta. Entonces vamos a tener lo siguiente, ya teniendo los datos, ¿verdad? Solo hace falta sustituirlo, ¿verdad? En cómo se define cada una de estas razones. Bueno, el seno de teta es x sobre d, ¿verdad? Es x sobre d. Perdón, es y sobre d, ¿verdad? Porque el x sobre d es el coseno que ya nos lo dan. Es y sobre d. ¿Quién es y? Es menos 1. Entonces sería menos 1 entre d, que es 2. Es menos 1 medio. El coseno, pues lo volvamos a reescribir, sería menos raíz cuadrada de 3 entre 2. La tangente sería igual a y entre x. Y la cotangente sería x entre y, ¿verdad? Sería al revés. Y entre x es la tangente, entonces sería menos 1 entre menos raíz cuadrada de 3. Y la cotangente sería al revés, ¿verdad? Menos raíz cuadrada de 3 entre menos 1. La secante, en este caso, la secante es igual a d entre x y la cosecante sería al revés, ¿verdad? D entre x sería 2 entre menos raíz de 3. Y la cosecante sería menos raíz de 3. Perdón, sería 2 entre menos 1, que sería y. Entonces vamos a ver, menos 1 medio, me queda menos 1 medio, menos raíz de 3 sobre 2. Aquí, ¿verdad? Aquí solo vamos a simplificar los signos. Menos entre menos da más, entonces me queda 1 sobre raíz de 3. 1 sobre raíz de 3. Pero puedo racionalizar, ¿verdad? Como hicimos anteriormente. Voy a multiplicar por raíz de 3 a ambos miembros, al numerador y al denominador.
Entonces esto va a ser igual raíz de 3 por 1, raíz de 3. Y raíz de 3 por raíz de 3 es raíz de 3 al cuadrado, donde la potencia del cuadrado se simplifica con la raíz cuadrada y me queda nada más raíz de 3 entre 3. Ahora menos entre menos da más, y raíz de 3 entre 1 es raíz de 3. Este me queda de esta forma. Este también lo puedo racionalizar, ¿verdad? Raíz de 3 sobre raíz de 3. Este es igual 2 más entre menos, menos. Me va a quedar negativa la respuesta. 2 por raíz de 3 es 2 raíz de 3 sobre raíz de 3 al cuadrado. Donde la potencia se simplifica con la raíz y me queda menos 2 raíz de 3 entre 3. ¿Sí? Me queda de esta forma ya racionalizado. Y más entre menos da menos. Y 2 entre 1 da 2. Entonces me queda menos 2 la cosecante. Y aquí hemos encontrado lo que son las 6. Bueno, esta ya la teníamos, ¿verdad? Entonces las que hemos encontrado es esta y esta, que eran las 5 razones trigonométricas que nos hacían falta. Bueno, dándole continuidad al contenido. Bueno, ahora vamos a estudiar lo que son las gráficas de las 6 funciones trigonométricas. Estas son ya funciones, ¿verdad? Vamos a tener en cuenta que tenemos la función seno, que va a estar representada de esta manera. Fijémonos en el comportamiento del dominio, serían todos los números reales desde menos infinito hasta más infinito, ¿verdad? Y lo tenemos. El rango sería nada más de menos 1 a 1, porque sería de menos 1 a 1, porque oscila, ¿verdad?, entre estos dos números nada más en el eje Y, que nos da lo que es el rango, y el eje X nos da lo que es el dominio. Por eso tenemos que va a ser desde menos infinito hasta más infinito, ¿verdad? Todos los números reales. Y el periodo, si nos fijamos, es de 2pi, ¿sí? Tenemos de 0 a pi, de 0 a pi. Entonces, de menos pi a pi sería 2pi, ¿verdad? Y así va oscilando. Ese es el periodo, 2pi. Luego, para el coseno, lo tenemos de esta manera. El dominio de igual forma serían todos los reales, de menos infinito a más infinito. El rango va oscilando de menos 1 a 1. Y el periodo también sería 2pi, ¿verdad? Y ahí lo tenemos. ¿Sí? Nada más que este se mueve de pi medio en pi medio, ¿verdad? Y este se movía de pi en pi. Pero el periodo es igual de 2pi. Bueno, para la tangente tenemos representado de esta manera. El dominio son todos los reales excepto los múltiplos impares de pi medio, perdón. Y el rango serían todos los reales, ¿sí? Todos los reales. Y el periodo para este nada más es de pi, ¿sí? De pi en pi se va moviendo. Para la cotangente está representado de esta manera. El dominio son todos los reales excepto los múltiplos de pi. Y el rango serían todos los reales y el periodo también de pi en pi. Para el siguiente, que es la cosecante, que lo podemos expresar como 1 sobre el seno de x, está determinado de esta manera, donde el dominio son todos los reales excepto los múltiplos de pi, y el rango si nos fijamos,
sería desde menos infinito hasta menos 1, hasta aquí, ¿verdad? De aquí ya no pasa la gráfica, y de 1, que inicia desde acá, hasta más infinito. De menos 1 a 1 no hay representación de la gráfica, ¿verdad? Es una restricción. El periodo serían 2pi. Cada 2pi se vuelve a repetir la misma gráfica. Para la secante, que se representa como 1 sobre el coseno de x, el dominio son todos los reales excepto los múltiplos impares de pi medio, ¿sí? Múltiplos impares de pi medio. El rango sería desde menos infinito a menos 1 y de 1 a más infinito. De igual forma, ¿verdad? Con esa restricción, y el periodo sería de 2pi. Por último, se va a discutir sobre lo que son las propiedades de paridad y periodicidad de las funciones trigonométricas. Tenemos lo que es la del seno de teta, se puede expresar como seno de teta más 2kpi, con k que va a pertenecer a los números enteros. Y el coseno de teta es el coseno de teta más 2kpi, con k siempre perteneciendo a los números enteros. De igual forma, la secante y la cosecante tienen la misma forma, donde k siempre va a representar el número de giros en sentido positivo o negativo. La tangente de teta y la cotangente, si nos fijamos, se estudian, ¿verdad?, de diferente manera. ¿Por qué? Porque en este caso la tangente de teta la podemos expresar como la tangente de teta más kpi. Ya no es 2kpi, sino que nada más kpi, con k perteneciente a los enteros, y de igual forma la cotangente, nada más teta más kpi, donde k representa el número de medios giros en sentido positivo o negativo. Es por esto que basta tener los valores de las funciones trigonométricas: seno, alfa, seno de alfa, coseno de alfa, secante de alfa y cosecante de alfa en el intervalo de 0 a 2pi, y los de tangente y cotangente de 0 a pi. Y son de diferente manera, ¿verdad? Porque tienen diferente paridad y periodicidad. Bueno. Bueno, hasta el momento hemos terminado lo que eran los temas propuestos y ejercicios propuestos en la agenda. Espero que se logre, ¿verdad?, comprender lo que es la temática de esta tutoría, que son las funciones trigonométricas, y pues que se esté trabajando ya en lo que es la tutoría, la tarea número 4, que será entregada el 31 de este mes, ¿verdad? Ahí todavía nos queda lo que es una semana para estar trabajando. Saben que pueden consultar, ¿verdad? Por medio de plataforma, por medio del correo institucional. De cualquiera de las dos maneras pueden consultar, estoy a la disposición queriéndoles ayudar, ¿verdad? Fue una lástima que no pudieran haberse conectado este día, porque pudimos haber solventado algunas de las dudas, ¿verdad?, ya sea de la temática en estudio, que son las funciones trigonométricas, o también de la resolución de la tarea, ¿verdad? Los ejercicios de tarea pudieron haber consultado algunas de sus dudas, pero en el caso de que no pudieron asistir, ¿verdad? Espero que puedan ver lo que es la grabación para que puedan comprender mejor lo que es la temática de esta tutoría, ¿verdad? Bueno, no dudo, ¿verdad?, que estén leyendo lo que son estas temáticas, pero las tutorías son un refuerzo, ¿verdad? Un refuerzo para poder comprender estos temas, además de una consultoría. ¿Por qué? Porque ustedes pueden consultar, ¿verdad?, de manera más inmediata
lo que son sus dudas o consultas sobre lo que se ha leído, lo que se ha visto, en este caso, en la tutoría. Bueno, pues esperando que se hayan comprendido los temas que vimos en esta tutoría, eh, pues esto sería todo. Yo sé que se ha terminado en un tiempo corto, porque faltarían como 20 minutos para las 2, pero por la forma en que solo ha sido expositiva, ¿verdad? No ha habido una interacción con los estudiantes, pues se terminó de esta manera. Se explicaron los ejercicios propuestos en la agenda de manera individual, ¿verdad? No se pusieron de un solo, sino que se fueron explicando paso a paso, pero que se comprenda, ¿verdad? Y invitarlos a que sigan estudiando, a que no se rindan, a que debemos de tener en cuenta que cada pequeño esfuerzo que hacemos estamos avanzando poco a poco, ¿verdad? A esa meta, a ese propósito que que tenemos en mente, ¿verdad? Que es
graduarnos y ser unos profesionales de éxito. Así es que invitarlos a estudiar, ¿verdad? Porque esa es la clave, ¿verdad? Estudiar todos los días, aunque sea 1 hora, 2 horas, ¿verdad? Dedicarle tiempo, ¿verdad? Trabajar, practicar, porque la matemática es así. Debemos de llevar la teoría y la práctica de la mano, ¿sí? No nada más la teoría, porque si no la sé aplicar en un ejercicio, pues de nada me sirve. Debo de manejar las dos cosas, la teoría y la ejecución de esa teoría en la práctica de los ejercicios, porque aplicándola esa teoría en ejercicios es como yo voy aprendiendo y resolviendo todos los ejercicios que se me presenten, ya sea en tareas o en exámenes. Así es que invitarlos a que sigan estudiando y que pero que puedan ver esta tutoría, pues, y reforzar la temática de estudio que se ha tenido en esta semana de la unidad 5, ¿sí? Bueno, entonces que tengan un feliz día y éxitos en sus labores diarias.